declaraciones y que nos llevan justamente a imaginar 7 escenarios en diversas áreas de la economía. Pero bueno, volvamos a la dura realidad. Aquí no hay muchos sueños que contar, sino por el contrario, desvelos. Están con nosotros el señor Víctor Isla, congresista, expresidente del Congreso, miembro de la bancada de Gana Perú, don José Luis Díaz Dios, de la bancada de Fuerza Popular, y Javier Velázquez Esquén, ex premier del Partido Aprista. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, no hay medio que no se ocupe, por supuesto, de las declaraciones presidenciales, de lo que dijo días antes o un día antes el presidente del Congreso, de lo que han dicho los dirigentes políticos, los diversos dirigentes políticos. Es en realidad paradojal, es decir, debemos discutir el caso de Óscar López Meneses a partir de estas semanas, estos meses, este año y medio en realidad, donde ha estado el hombre gran protagonista, o debemos remontarnos a la larga historia de 23 años. Es un reparto de culpas en la realidad, es lo que el monte sí mismo, con C, parece llevando a la política peruana. Y entonces nos complicamos la existencia, porque en realidad ya esta es una pelea, como ha pasado también con el caso de Sendero Luminoso, de los derechos humanos. Tenemos una tendencia perversa a hacer todo un debate histórico en el que el reparto de culpas sea proporcionado a las bancadas. Pero en fin, esa es la lógica. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar en primer término al señor congresista José Luis Díaz Dios, porque es el que señaladamente siempre digamos, Fuerza Popular o el fujimorismo siempre señalado como el origen del mal, evidentemente. Ahí vivió el diablo, ahí estuvo Saddam Montesinos. ¿De verdad quieren ustedes o no quieren ustedes que se investiguen los antecedentes y el hecho de que quién es este López Meneses que ha podido navegar en todas las aguas? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Muy amable. La verdad que el fujimorismo representa también muchas cosas positivas. No en vano somos en este momento la primera fuerza de oposición. Y en el caso concreto, lo que nos ocupa, en efecto, este gobierno lamentablemente siempre tiene esta tendencia a culpar históricamente a quienes lo han antecedido y no asume en todo caso la responsabilidad política que en este momento tienen. No solamente en el caso de López Meneses, que en efecto la pregunta principal que debería responder esta comisión es quién dio la orden, una pregunta que Ollanta quiso, creo yo, vernos la cara de tontos a todos los peruanos cuando dijo que había sido el problema simplemente una cuestión de coimas a 30 o 40 policías. Sin embargo, seguimos esperando realmente qué fue lo que sucedió. Pero le decía, esto no solamente se da en el caso de López Meneses, lo hemos visto también, por ejemplo, cada vez que hay un escándalo o una terrible noticia en Jaliwarma, siempre se culpa no solamente a los gobiernos anteriores, se ha culpado incluso hasta a los padres de familia, como fue algunas intoxicaciones que hubo, recordarán, con la ministra García Naranjo, ahora embajadora en el extranjero. También pasa con seguridad ciudadana, cada vez que tenemos un cuestionamiento sobre cómo la delincuencia va avanzando en el país, lo mismo, se culpa a los gobiernos anteriores, se culpa incluso hasta a la población, que tiene la culpa en todo caso de salir a la calle y dejarse robar. Entonces, lamento que, por ejemplo, en el último Congreso de la República se haya suspendido esta sesión a efecto de que no se debate esta comisión. Nosotros creemos que se tiene que investigar. Hemos dicho claramente que Fuerza Popular, a efecto de no poner trabas en este tema, no va a participar en todo caso desde la presidencia, como la lógica nos lo haría, sería la consecuencia, ser la primera fuerza de oposición. Pero insisto, el intentar llevar esta investigación a 23 años atrás, o como hasta bromeando así en redes sociales hasta el inicio de la República, evidentemente lo único que generaría es una distorsión, una distracción en todo caso de la pregunta que todos los peruanos nos estamos haciendo. ¿Quién dio la orden? ¿Quién está por encima del ministro del Interior y del ministro de Defensa, los dos sectores que están involucrados en este escándalo? Y evidentemente, lamentablemente digo yo, todos los indicios nos llevan a Palacio de Gobierno, al señor Ollanta, quien parece está coordinando con su bancada para que este tema no sea investigado como es debido.
Bueno, a ver qué nos dice don Javier Velázquez, que es que aquí es otro el caso, en realidad aquí sí hay pruebas manifiestas, por lo menos es lo que alega el oficialismo, hay grabaciones, hay conversaciones, hay intercambios y además se han mantenido una serie de montesinistas durante la administración aprista, de modo que no se podrían ustedes eventualmente eximir de responsabilidad protectora con respecto al montesinismo. Bueno, que yo sepa, don Raúl, buenos días a todos. En el gobierno nuestro no le hemos dado protección policial a una persona que no le corresponde 18 meses. Cuando se descubrió el tema de los petroaudios, ¿quién fue el presidente de la comisión investigadora? No fue Javier Velázquez, no fue Mauricio Müller ni Aurelio Pastor, fue el señor Daniel Abogataz, que hoy día una acción coordinada con la DINI y con el propio presidente de la República quieren tirar una medida distractiva y quieren comenzar a investigar desde el siglo XIX, la época del chuponeo. Ahora, acá hay un hecho concreto y quiero marcar la diferencia, don Raúl, al país, porque lo que pasa es que el gobierno quiere montar una farsa, como han montado la farsa de decir que 6 coroneles con cuatro generales se corrompieron y durante 18 meses han estado brindándole seguridad en la casa del señor Meneses y también en la casa del almirante Cueto, porque ha habido un momento en que simultáneamente se han entregado, se ha dado protección policial a ambos domicilios. Entonces, ahora sacan un audio del señor Meneses que dice con una persona que no se sabe quién es su interlocutor, y que dice que él iba a recibir a Alan García, vino en febrero del 2001, Mantilla fue expulsado del APRA el año 98, yo era congresista en ese entonces, y yo no pude entrar a quienes iban a recibir a Alan García, porque entró, recuerdo, Armando Villanueva, Jorge el Castillo, y la mamá del presidente Alan García. Entonces, ese señor Meneses a los 20 o 25 días salió prófugo de la justicia. ¿Cómo podía tener? Mire, pero si fuera por un audio, aquí hay un hecho concreto. Alguien tiene que responder por qué se dio protección policial. Ese es un hecho concreto, eso no es un indicio, no es nada. No, pero hay algo grave, la utilización ya sistemática y como respuesta política, pero ilegal a una denuncia muy grave. La utilización de un audio para empezar a atacar pero permíteme terminar la idea. En todos los medios se mostró un audio en 2006 que el señor Daniel Abogataz, y ese audio lo vamos a mostrar, ya se ha mostrado en los medios de comunicación, el señor Daniel Abogataz decía, hay que chuponear a Rospigliosi, hay que chuponear a Gorriti. Entonces, yo creo... Chuponear es un deporte nacional. Sí, pero... Este no es un tema de chuponeo, don Raúl, este es un tema concreto, donde, para haber dado esa aparatosa acción policial, no puede haber sido un acto de corruptela menor, porque si no, no hubiera caído el señor Villafuerte, no hubiera caído el ministro del Interior, no hubiera caído el viceministro del Interior. Lo que pasa aquí es que el gobierno está muerto de miedo, porque no se conozca quién fue el que dio la orden sostenida telefónica para que se mantuviera este aparato. ¿Acaso los señores del nacionalismo en la mega comisión no vienen investigando todo lo que quieren investigar de los 5 años? ¿No han debido hacerlo si es que hubieran tenido algún indicio? Lo que pasa es que lo que quieren es decir, cada vez que se descubre un hecho de ellos concreto, pero hay que investigar 20 años atrás el origen. O sea, el origen de los actos irregulares y de corrupción de este gobierno siempre tiene un antecedente de 20 años o de repente algún día del siglo pasado. Entonces, aquí lo que hay que hacer, no hay que volver, por lo menos el APRA, modestamente, no se va a prestar a esta farsa. Aquí hay que investigar este hecho concreto. Si ellos quieren investigar 20, 30, 50 años atrás, que lo hagan, pero eso es una farsa, para tratar de diluir la investigación. Pero lo más delicado es que ellos quieren formar parte quieren aplicar la proporcionalidad, o sea, quieren que de los 5 miembros, 2 del nacionalismo, 1 de su aliado secuestrado, que es Perú Posible 3, y con eso el gobierno tiene su comisión. Para su amigo el señor Toledo, la comisión de fiscalización, que cuenta con sus amigos. Para Alan García, todos los adversarios, el APRA no está en la comisión. Y ahora para Ollanta Humala, sí, todo el nacionalismo que forme parte de la comisión. El APRA no se va a prestar a esa farsa. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a escuchar, por supuesto, al doctor Víctor Isla.
Estamos conversando sobre el tema, pues, de si en efectos habrá o no una investigación cabal del tema originado por el caso Óscar López Meneses. Vamos a escuchar al doctor Víctor Isla, de la bancada de Gana Perú. Y lo que le quiero preguntar a don Víctor Isla es, en realidad, si independientemente como acusan a la bancada o al oficialismo de tratar de complicar las cosas, tenemos también una preocupación en la actual administración de desestabilizarse en exceso, es decir, que las acusaciones vayan a un punto en que el gobierno se sienta muy debilitado. Bien sabemos que efectivamente el gobierno tiene, hasta en el padre del señor presidente, un enemigo increíble, o sea, y siempre hay temor, por supuesto, de inestabilidad. ¿Sienten ustedes eso? ¿Sienten el peligro de que el APRA, los fujimoristas y etcétera, todos aquellos malignos que investiguen, van a poner en jaque al gobierno, van a pedir que se vaya, van a crear una inestabilidad institucional? Primero, permíteme, muchas gracias, señor. Les agradezco la invitación, señalarnos y categóricamente, tanto Javier como Juan Díaz, señalarnos que no es verdad, que no, la bancada nuestra no quiere investigar. Tan es así que el que ha planteado la comisión investigadora en el pleno fue el vocero nuestro, Tomás Samoe. Y ahí hay claridad absoluta. Nosotros también hemos planteado, los más interesados de que esto se conozca. Estos hechos de corrupción que ha sucedido efectivamente en esta etapa de nuestro gobierno, estos patrulleros cerca de la casa de López Meneses, tenemos que saber la verdad. Pero para erradicar el mal hay que ir a los orígenes. Yo no le pondría fechas y tampoco le pondría investigación en etapas de gobierno para que no se ponga nervioso ningún gobierno. Porque aquí hay una suerte de nervios. Vamos conociendo la verdad. Hay que saber efectivamente quién dio la orden, quiénes son los involucrados lamentablemente en nuestra Policía Nacional y en nuestras Fuerzas Armadas aparentemente. No podemos descartar nada. Eso determinará la investigación, pero que quede claro, la bancada nacionalista plantea esta investigación, se ha conversado con el presidente del Congreso, entiendo otras bancadas también. Hoy día hay un consejo directivo para poner, vamos a pedir nosotros, ojalá haya coincidencia, de que para el día viernes, porque se tiene en cuenta que mañana se debate y pasado la ley de presupuesto, una sesión para ver este tema de esta comisión y de una vez por todas inicie sus actividades. Pero nosotros, cuando planteamos que se investigue el origen de estas prácticas mafiosas, yo no pondría fechas, porque hay que ir al fondo del asunto. La única forma de erradicar estas mafias es conociendo la profundidad, porque lo que quiere el gobierno del presidente Ollanta, que se erradique esto para que los próximos gobiernos no tengan este problema. Pero es que no parece. Cuando ustedes, por ejemplo, en principio plantearon que esto lo viera la Comisión de Defensa con una comisión, no parecía que quisieran que se investigara. Y además el gobierno de Alberto Fujimori, por tema de corrupción, ha sido investigado, el presidente está preso, Vladimiro Montesinos está preso, exfuncionarios que están presos, el propio señor López Meneses fue procesado por actos de corrupción durante los 90, el gobierno de Alan García está permanentemente investigado en una comisión del Congreso. Ahora lo que se busca es esclarecer lo que acaba de ocurrir en este año y medio que ha transcurrido desde, más bien, este hecho particular. ¿Por qué no centrarse en lo que está pasando ahora? ¿Por qué revisar lo que ya fue revisado? Que si se tiene que revisar en su momento, pero partamos de lo que está ocurriendo ahora mismo. Parece que no tienen precisamente esa voluntad que dice el presidente tener de esclarecer esto, porque usted sigue apuntando hoy a lo que generó una gran incomodidad dentro de la Policía Nacional. Usted sigue diciendo que esto es una cuestión de corrupción policial y que de pronto alcanza también a las Fuerzas Armadas, pero no quiere reconocer nada más. Bueno, yo rechazo la percepción suya. No, usted lo ha dicho así. No. Usted lo ha puesto en usted. No, vamos por partes. Lo que está diciendo que percibe que es un tema de corrupción policial y que puede alcanzar a las Fuerzas Armadas nada más. Pero eso es lo que existe. No tomamos hechos concretos y la investigación determinará si las Fuerzas Armadas están involucradas. Hay que conocer la verdad. Y cuando nosotros le decimos interesados en que se conozca, efectivamente nadie queremos que se investigue en esta etapa del gobierno. Y es más, apuntemos a ello y lo vamos a señalar. Pero vuelvo a recalcar, hay que conocer el origen de estas prácticas mafiosas. ¿Por qué subestima el trabajo parlamentario? El trabajo parlamentario puede ser que haga un informe sobre este hecho en particular, pero a la vez que quede abierto para que se investigue todo lo anterior, porque no se olvide usted que puede ser que el expresidente Fujimori esté preso, Montesinos esté preso y algunos otros elementos, pero las prácticas mafiosas se notan hasta ahora. Y nosotros no estamos diciendo que en este gobierno no existan, lamentablemente, estos hechos de corrupción. No tiene bandera política. Así es, este hecho de corrupción, como yo
conversaba con Javier en otro programa y decir que en el gobierno anterior hubo hechos de corrupción cuando veíamos un premier entrando a la suite de Canal. Hay que investigar y nosotros estamos profundamente comprometidos que se investigue. Y crea usted y vea esta sesión del viernes donde queremos precisar. Y es mentira que el nacionalismo quiera poner más miembros en esta comisión. Eso no es cierto. Es más, hemos señalado, y ahí coincidimos con el fujimorismo también, que se adelantó que no debe presidir ni ellos ni nosotros. Esta comisión, esta discusión, ya vamos 10 días discutiendo. Hasta ahora el Congreso no hace lo que tiene que hacer. Y lo cierto es que quien dirigirá la investigación y verá hasta dónde llega y qué alcances tiene y cuáles son los periodos que tiene que investigar será la propia comisión. ¿Por qué se tiene que discutir por adelantado y ponerle cortapisas? Mira, tienes que traer conclusiones desde 1990. Es absurdo. Mire, toda esta discusión que ustedes han generado pareciera que lo único que quiere es dilatar una investigación que mientras más se demora, más probabilidades hay de que no encuentren las pistas, las señales y las pruebas que necesitan para develar la corrupción. Permítame decir, ¿A quién están haciendo los juegos con se equivoca. Ustedes somos los más interesados en que esto se investigue. Es que no parece, ¿Por qué no parece? Porque no quieren, pues. O sea, primero dijeron una comisión. ¿En qué momento, si nosotros hemos planteado la comisión? Tal vez hay una responsabilidad conjunta en el Congreso, vamos a asumirla. Ya tenemos señalado, hoy día hay Consejo Directivo y la bancada nuestra del Nacional va a plantear que se vea el día viernes para nombrar de una vez esta comisión y que comience su trabajo de manera inmediata. Y coincidimos plenamente que hay que investigar estos hechos durante nuestro gobierno. Claro que sí. Que lo que queremos es, para erradicar esto, es conocer el origen del mal. Existen presos, es verdad, pero no podemos negar que durante toda esta etapa estas prácticas mafiosas han seguido persistiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el origen del mal? Ahí viene luego la broma que hacía Ricardo, ¿no es cierto? El pecado original, en fin, prácticas mafiosas. En realidad Adán estuvo medio raro con Eva, ¿no? O sea, créame que la verdad que es complicado. No, yo le diría que en este tema serio dejemos de prácticas mafiosas, ¿desde cuándo datan? En la República, en el periodo estamos hablando de esta etapa de los gobiernos anteriores, donde hemos visto, está claro que en la época del fujimorismo... Pero sobre eso ya Patricia también le ha dicho eso, y ya eso está investigado, ha producido resoluciones de la justicia. Ha producido efectos de tal personas presas, pero las prácticas continúan. Eso es lo que hay que... Lo que hay que investigar es eso, que continúan en esta etapa de nuestra vida. Investiguemos en esta etapa. Nadie está negando que se investigue acá, por el contrario. De verdad, van a ver los hechos. Por el contrario, se nombrará la comisión y elegirá el pleno quién debe presidir. Ya la bancada fujimorista, la nuestra ha señalado que no tiene intención de presidir. Que además no sería correcto. No sería correcto. Dos cosas que quería preguntarles también. La primera es si todo este lío que va creciendo y realmente va a ser un reparto de inculpaciones crea un ambiente propiciatorio para el diálogo que quiere iniciar el primer ministro y el propio presidente de la República. Pareciera que eso ya también necesita otra comisión investigadora. A ver, don Javier Velázquez. Bueno, nosotros hemos expresado en su momento si el presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva, convoca a los líderes, como ha anunciado, que ha hablado con Ana García, con Keiko Fujimori, con Pedro Pablo Kuczynski, que con el doctor Toledo no lo podía hacer porque están de viaje, la para ir, y vamos a ir a dialogar, porque eso no significa ir a hacer un acuerdo político para gobernar, y alcanzaremos todas las propuestas que le hicimos llegar al señor Jiménez Mayor, y esperaremos que luego de ello puedan haber matrices que nos lleven a medidas concretas en favor de los peruanos. Este tema de esta investigación, y que díganse de paso, quisiera decir algo, con la lógica de Víctor Isla, de que hay que investigar el origen de cada hecho delictivo, entonces habría que investigar cuándo se realizó el primer robo agravado, para poder responsabilizar a los que asaltan ahora. Entonces esta es una burla, y porque tienen una mayoría complaciente, con aliados que obviamente no quieren que se investigue. Pero en tema del diálogo, don Raúl, le decimos al Perú que nosotros vamos a asistir al diálogo.
al margen de estas turbulencias políticas que hay en el Parlamento, creo que el viernes la debemos dilucidar. Yo creo que la sesión debe ser mañana, y en un día llevar a cabo la sesión de la aprobación de la ley de presupuesto, pero aún así, yo creo que aquí hay un hecho concreto, y lo que no queremos es que se siente mal presidente. La Comisión de Ética de 7 miembros ahora tiene 15 miembros. ¿Por qué? Porque el nacionalismo ha exigido la proporcionalidad. Tiene la mayoría más uno de los miembros de la Comisión de Ética. Entonces, en todo aplica la proporcionalidad, porque tiene aliados que en votación lo ganan. Pero esa es evidentemente una mala imagen ante el país. Y vuelvo a repetir, la comisión que investigó los petroaudios fue el señor Abugataz. Si en ese momento había chuponeo, ¿por qué el señor Abugataz no hizo esta investigación profunda? ¿Y por qué no arribó a las conclusiones que quiere arribar hoy día el nacionalismo? Entonces, digámosle la verdad al país, no queremos que se investigue este hecho. Tienen el temor de que se conozca quién fue el que dio la orden y por qué razones y por qué motivo. Por lo demás, Raúl, al señor César Villanueva le hemos deseado éxitos. No hemos votado por la confianza porque creemos que era el mismo equipo, no hay nuevas ideas, no se respondió a las preocupaciones de la representación nacional del diario Investidura, pero eso no significa que no apoyemos todo aquello que vaya en beneficio del país. Y yo creo que un diálogo, en un ambiente de repente crispado por las confrontaciones del Parlamento, yo creo que un diálogo sincero como el que está promoviendo el primer ministro, evidentemente el APRA va a asistir, ¿no? Vamos a hacer una pausa y luego escuchamos también al congresista José. La información, pues. La única finalidad de que enmiende, de que corrija. Y además, por ello, hoy día estoy convocando a todos los congresistas de mi región a una reunión con el ministro del Interior, por ejemplo, para tratar los temas de los avances de la delincuencia en mi región, y esperamos pues que ya que se hable de diálogo, que tomen nota de los problemas que nosotros le vamos a señalar. Pero, volviendo al tema López Meneses, sin lugar a duda yo coincido en este caso con el congresista Velázquez Casqueña, en el sentido de que no se trata solo de que haya una comisión, sino que sea una comisión que tenga todas las condiciones para llegar a la verdad. Y al nacionalismo, que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Si uno de los ejemplos es lo que está pasando con el caso Bruja de Cachiche, que en el Congreso, gracias precisamente a los votos que tienen ellos también en la subcomisión de acusaciones constitucionales, bloquearon la investigación al señor Chejade. Y meses después lo que ha sucedido es que ya hay una condena para Miguel Chejade. Todos los peruanos sabemos que Miguel Chejade no hubiera podido reunir ni a 4 sargentos si no hubiera tenido en todo caso la participación o el aval o la promoción del vicepresidente de la República en ese entonces. ¿Y dónde está Miguel Chejade ahora? ¿Saben? Sabemos que está prófugo de la justicia, no, eso es un tema en todo caso que ya es cuestión de él y su abogado. Se dice que está incluso fuera del país, es un tema que la justicia tendrá que determinar. Sin embargo, insisto, lo que no podemos dar nosotros es la señal al país de que en todo caso, como forma parte del partido de gobierno, está el principal responsable o promotor de este escándalo también tremendo en su momento, de alguna manera protegido por encima de la ley o de todos los ciudadanos. Así es que, viendo el tema de la comisión también, yo creo que ya va llegando la hora de poner algunos nombres sobre la mesa. Hemos dicho ya nosotros que nuestra bancada no va a participar en la presidencia de esta comisión, pero de manera personal puedo sugerir, por ejemplo, un nombre de una vez, para de repente en el Consejo Directivo lo pueden tomar, que es el congresista Luis Galarreta. Es un congresista de otra bancada, del PPC, que creo yo que con su formación de abogado y las condiciones personales que tiene garantizarían que por fin se sepa la verdad en este asunto, que es llegar a saber quién dio la orden, quién está por encima de 2 ministros de Estado, tanto del sector interior y de defensa, como bien lo ha reconocido el expresidente del Congreso, Víctor Isla, y lamentablemente el único que tiene más poder que 2 ministros es el propio presidente de la República. Si es que la orden salió o del propio Antumala o de alguien muy cercano a él, y eso es lo que los peruanos estamos exigiendo saber lo más pronto posible. Ahora, está claro que ahí no se votará la investigación en el Congreso de la República, se requiere que las instancias hagan su trabajo. En ese sentido, ¿qué garantía hay de que se hagan estas investigaciones se hagan de manera paralela, independiente, pero que no se empiecen a anular unas a otras, que es muchas veces lo que vemos? No, tengo por seguro que en nuestro gobierno el presidente Antumala ha sido claro en rechazar estas acciones de corrupción y pedir que se investigue. Se está investigando en el sector, luego a nivel judicial, la investigación interna, el Ministerio Público, y además el Congreso tiene que hacer su tarea. Yo rechazo el término de burla señalado por Javier Velázquez Casqueña, que sepa el país que la bancada nacionalista es la más interesada en que esto se conozca, y
si alguien sabe de hacer trabas para no investigar, el Partido Aprista tiene una cátedra en eso, o sea, presentando recursos, amparos, habeas corpus, y en este caso no es así. Pero Vamos a poner las diferencias se marcan las con cartas acciones, ¿no? así es, No con así es. discursos, ¿no? Descarnadamente, que se sepa quién es quién, que se sepa las responsabilidades existentes, pero como le vuelvo a recalcar, que se haga un informe de esa etapa, pero que se busque el origen de las prácticas mafiosas es importante para erradicarlo de una vez por ¿Cuál debe todas. ser la composición ideal de esa comisión a criterio suyo, congresista Isla? A ver. Pero nosotros hemos señalado que no tenemos intención. No, pero la composición, ¿cómo debería Yo ser? creo que no tendría que tener más de 5 parlamentarios para que sea dinámico. La experiencia ha señalado que cuando una comisión es muy grande, Uno de cada partido. no necesariamente, podría verse ahí. Yo creo que el nacionalismo tendrá sus representantes. Pero no Porque la mayoría- proporcionalidad. Si es 5 no es proporcional, no hay forma de ser proporcional. Tendríamos La que ir mayoría más allá. Ya. ¿No? Pero yo, mira, absolutamente transparente. Necesitamos conocer la verdad, ir al fondo del asunto y no poner plazos para no hablar de gobiernos, de plazos de gobierno, para que nadie se ponga crispado, se asuste. Lo que queremos es que se conozca ello. Referente al diálogo, está claro que el señor presidente de Antumala, con el premier Villanueva, ahora como el segundo hombre de gobierno, está en este trabajo, ya lo dijo César Villanueva, que ha conversado con el expresidente García, con la congresista Keiko Fujimori, estoy seguro que está conversando con los demás líderes políticos para sentarse a una mesa y ver las políticas de Estado, aplicar las políticas públicas que necesitamos todos. Estoy seguro que la madurez de estos líderes políticos sabrá poner de lado este escenario de investigación de estos hechos corruptos y mafiosos para, por el interés de la patria, poder sentarnos. Bueno, su discurso muy bueno, la verdad, pero lo que parece ser, digamos, desde los días en que estalló el escándalo, es que pasa el tiempo y realmente diciendo, no, esto va a tener, entonces en una fase de corrección, ¿no? Que no se está teniendo, es decir, el público no tiene esa impresión. Claro, Otaro dice que eso es culpa de la prensa, de ceñirse a las encuestas, pero evidentemente la gente no tiene una buena apreciación con respecto al Congreso, precisamente porque primero los debates son interminables, segundo las comisiones finalmente derivan extraños, es decir, el tema es el tema de credibilidad, y lo mismo con relación al gobierno. Todo el día notamos nosotros que el presidente de la República hace grandes esfuerzos porque se le entienda y se le comprenda, y de verdad que no se le entiende ni se le comprende, y su mayoría parlamentaria no lo ayuda para nada, en realidad. Y entonces necesita primeros ministros que tampoco lo han ayudado. Todos los 6 primeros ministros son terribles enemigos del gobierno, ¿no? ¿No le parece a usted que hay un enredo que tiene que solucionarse desde una perspectiva política, como lo habla el señor Villanueva, de una común inteligencia multipartidaria? Yo creo que hay claridad en eso, no hay forma de llegar a entendimiento si no es a través del diálogo. El presidente de la República tiene sus estilos precisos y no de muchas palabras, es su forma de gobernar, pero ya tenemos ahora, yo creo que los anteriores premieres hicieron su tarea, pero el premier Villanueva tiene un estilo que en buena cuenta ha tenido buena aceptación de las clases políticas, de las otras bancadas en el Parlamento y de los líderes políticos. Yo creo que el país tiene que aprovechar para poder sentarse y poder mirar hacia adelante, ¿no? La política de Estado hay que diseñarlo para que el que venga continúe en el mismo camino y solo se apliquen políticas públicas que puedan cumplir esos propósitos. Vamos por ese camino. Yo apelo a la madurez de la clase política una vez más para poder separar esta investigación de estos hechos mafiosos con lo que es la posibilidad permanente del diálogo para poder continuar el rumbo del país. Volviendo a la crítica que hace la población, el público, las encuestas, debo decirle a Juan José Díaz Dios, pues, que evidentemente la población se queda patidifusa al escuchar al señor Fujimori decir que este es el momento excelente del montesinismo. Pues ya, francamente, eso parece ya una tomadura de pelo. Y la otra pregunta es, en realidad, ¿el APRA está contenta o no con todo esto que viene ocurriendo? En que ya se ahora sobre Alan García, y todo se concentra entonces en una guerra mediática sobre temas que en el fondo son muy puntuales, debían tener una solución rápida,
y generar al mismo tiempo pues otro tipo de planteamientos políticos. Siempre nos dicen a nosotros, ahora van a ir al diálogo, pero están condicionando a la media comisión, y le digo, señor, hay que predicar con el ejemplo. En esa mega comisión aplicaron la proporcionalidad y exigieron ellos en el pleno que el APRA investigado no estuviera, y no estuvo el APRA. Han pasado 2 años y ya se están aprobando los informes. Mañana pasado saldrán por ahí para tratar de diluir esto. Van a sacar los informes acusando por delitos al expresidente García, inhabilitación. Esa lógica ya está producida, y creo que la bancada ya nacionalista ya ha tenido una reunión para R con R buscar aliados y tratar de buscar la inhabilitación del expresidente García. Eso, y se lo firmo hoy día. Y estoy en condiciones de decirle que ya aprobaron un primer informe aplicando delitos, inhabilitación, y ellos lo van a ir a votar así a pie de juntilla. Pero creo que ese es un tema político que lo veremos, y no es verdad lo que dice Víctor Isla. Cuando salió el juez que le dio la razón a Díaz Canseco porque fue indebidamente investigado, abusivamente investigado, porque se le sancionó por un cargo que no se le había investigado, ahí sí la bancada nacionalista, Omar Chejade a la cabeza, salieron a decir que se debería respetar esa decisión. Alan García no ha pedido que no se le investigue. Lo que le ha pedido es que se le investigue de acuerdo a ley y de acuerdo a la Constitución. Eso es lo que ha pedido. Y lo que ha hecho es que se corrija el procedimiento de investigación. Los señores del nacionalismo creen que porque tienen mayoría numérica en la comisión, porque tienen a un aliado como Perú Posible, que es más que aliado, es un secuestrado político, entonces creen que pueden hacer tropelías con las leyes, con los procedimientos. Eso no se permite en un Estado de Derecho. Eso solamente pueden replicarlo en Venezuela, de donde viene la inspiración ideológica del gobierno del señor Humala. Pero aquí en el Perú se tienen que respetar las leyes y se tiene que respetar la Constitución, de tal manera que, don Raúl, aquí qué sé yo, si nosotros podemos, como parlamentarios, como una minoría de oposición, el país nos ha elegido para hacer una oposición constructiva, y ellos lo saben. Nosotros no planteamos en el Congreso cosas contra el modelo económico, pero lo que no podemos, permítame terminar la idea brevemente, lo que no podemos tampoco ponernos una mordaza, o sea, no podemos pedir que se investigue un hecho concreto de corrupción porque tienen una comisión investigadora al expresidente García. Yo creo que no es así. Nosotros respetamos las cuerdas paralelas que sigue esa investigación. En su momento nos defenderemos en el Pleno, pero creo que este hecho se tiene que investigar. José Díaz Dios. Sí, gracias. Tenía que responder un comentario. En efecto, Keiko Fujimori, creo, y estoy seguro la mayoría del país conmigo, tiene toda la autoridad moral en este caso para criticar al montesinismo, porque no lo viene haciendo ahora. Cuando tenía, creo que menos de 20 años, se enfrentó directamente al enemigo Montesinos, incluso estuvo en contra de algunos errores que cometimos en el Fujimorismo, por supuesto, como el ir a intentar esta reelección. Keiko Fujimori fue una de las firmantes en la cual se oponía a esta iniciativa. En todo caso, lo que estamos haciendo nosotros también es recordar lo que ha sucedido también con el señor Ollanta Humala. Recordemos este supuesto levantamiento de Locumba, que tiene como precedente 3 o 4 llamadas telefónicas desde el velero Carisma, donde estaba fugándose el enemigo Montesinos, evidentemente, al parecer, para coordinar esta supuesta gesta de Ollanta Humala, que habría servido como cortina de humo precisamente para facilitar el escape del enemigo Montesinos. No en vano tenemos una hipótesis de que el verdadero candidato, en todo caso, de Montesinos era en su momento Ollanta Humala, y es precisamente eso lo que tendría que el gobierno desvirtuar. Tendría que ayudarnos, en todo caso, a todos los peruanos a despejar esas dudas precisamente con una comisión, pero que esté bien estructurada, que no tengan mayoría ellos y sus aliados, como por ejemplo, ya que se comentó el caso de la Comisión de Ética, el día de ayer el congresista Llovera, que está siendo investigado por también apropiarse de los sueldos de sus trabajadores, el caso muy parecido a Michael Urtecho. Tenía el día de ayer a todos los congresistas nacionalistas de Perú Posible, y en este caso Acción Popular Frente Amplio, haciendo un solo bloque para que no se investigue en todo caso como es debido, sino para blindar, para proteger al congresista Llovera. Entonces, si va a haber una comisión que quiere investigar a López Meneses con la misma configuración que la que tiene en este momento la Comisión de Ética, no vamos a llegar a ningún lado, y esto va a ser efectivamente una burla, un paseo. No vamos a conocer quién dio la orden, efectivamente, quién está por encima, lamentablemente en este momento, del propio Premier Villanueva, al cual
queremos darle todas las facilidades, queremos ayudarle en su trabajo, no le hemos podido dar el voto de confianza como nos hubiera gustado, porque lamentablemente no ha tenido, en este caso, por ejemplo, un rol protagónico. No ha podido siquiera el primer Villanueva promover la salida del ex ministro Pedraza, que ha sido uno de los ministros involucrados en el sector, y por el contrario insiste en mantener en el cargo al ministro del sector defensa, que es el otro responsable que debería también darnos explicaciones, en este caso López Meneses. Muy bien. Bueno, una información muy Acá pequeña, por favor, porque el claro que tiempo- sí, para precisar. El levantamiento del comandante Ollantumala fue contra la mafia montesinista y de Fujimori, porque no olvidemos que ahí se hubo un cogobierno. Eso para aclarar. Pero si ustedes insisten en llegar hasta los años 90 con la investigación, eso también por otra parte. Nunca Bogotá ha sido tan certero en señalar que lo que nos quieren hacer es el lavazo del leproso, para decir que todos estamos conjuntamente en eso. Eso rechazamos. Referente a lo que dijo Javier Velázquez, aplica siempre la teoría miente que algo queda. No puede hablar Javier Velázquez que hay un informe en la mega comisión insultando, entre comillas, a los otros miembros, porque ellos van a firmar. No le va a llevar a usted un informe para que firmen a pie juntillas. Señores, Muchísimas gracias. este es un gran adelanto lo que vamos a tener el viernes, evidentemente. El título es En pos del pecado original. Otro título es Rosario de pecados, ¿no? Entonces estamos aquí todos sacando los trapitos al Es una aire. revisión histórica con excepciones. Por ejemplo, la parte del velero carisma, esa no se empezó. No, pues bueno, pues carisma es igual que cariño ayer. Palabra muy agradable. Palabras de doble connotación. Peligroso, peligroso. Ojalá pues tenga resultados del día viernes, señor. Gracias. La relación lo está exigiendo. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. 8:53 de la mañana, una pausa. Y ahora sí, tenemos que correr con nosotros entrevistados porque el Congreso nos ha tomado mucho tiempo.